Al noreste de Pekín, en la región volcánica de Liaoning, se descubrieron fósiles de mamíferos asombrosos, como el Repenomamus, que tenía el tamaño de un lobo y era capaz de devorar pequeños dinosaurios emplumados. Pese a ser presa de grandes depredadores como el Eutyrannus, eran mucho más imponentes que los demás mamíferos primitivos que se conocen. Estos Repenomamus vivieron hace 130 millones de años, en una zona de erupciones volcánicas frecuentes. Conservados en finas cenizas, sus esqueletos han perdurado en el tiempo. Y ahora ponen patas arriba lo que los paleontólogos sabían sobre los primeros mamíferos. Estos fósiles de mamíferos están vinculados a nuestra historia evolutiva, dado que también somos mamíferos. Los mamíferos, literalmente portadores de mamas, son los únicos animales que amamantan a sus crías. Se caracterizan por el pelo, orejas disociadas de la mandíbula y dentaduras muy variadas. Atributos ya presentes en tiempos de los dinosaurios, según demuestran hallazgos recientes. Pasan de tener dientes con pocas cúspides a tener dientes con muchos tipos de cúspide cuando se multiplican. Herramientas que les permitieron sobrevivir a la extinción masiva de los dinosaurios. Los fósiles exhumados a principios del siglo XXI sitúan la aparición de los mamíferos hace 125 millones de años, pero los análisis genéticos indican que podrían ser incluso más antiguos. Desde hace 10 años, la polémica está servida entre genetistas y paleontólogos. Todo comenzó hace 250 millones de años, a principios del Triásico, un periodo marcado por un calor extremo. Los antepasados de los mamíferos son los reptiles mamiferoides, como el Trinaxodon. A este descendiente de los reptiles se le considera una etapa de transición hacia los mamíferos. No tiene las patas bajo el tórax, sino ligeramente a los laterales, como los cocodrilos. Ya cuenta con varios tipos de dientes y con pelo, como los mamíferos, pero aún no tiene orejas externas. Para refugiarse de las altas temperaturas, excava galerías junto a los ríos. En ellas quedó fosilizado. La nueva tecnología de rayos X del sincrotrón de Grenoble permite analizar su madriguera, descubierta en Sudáfrica en el siglo XIX. Gracias a estos avances, Vincent Fernández pudo estudiar por primera vez en 2011 el contenido de un bloque de roca sin destruirlo. Descubrieron la madriguera cuando estaban construyendo una carretera. De todas las madrigueras que encontraron en una pequeña cantera, esta contenía huesos, así que tuvimos la idea de extraerla entera y estudiarla aquí, en el sincrotrón de Grenoble. Esta madriguera quedó sepultada en un periodo de transición. En el Triásico, hace 250 millones de años, el 70% de las especies terrestres desapareció.
Este bloque de roca podría contener el secreto de quienes sobrevivieron a la dramática extinción. El mejor modo de saber de qué animal era la madriguera es encontrar en ella al animal. Para dar con él, en vez de retirar la roca de forma manual, usaremos rayos X y así estudiaremos al animal en el túnel fosilizado. El sincrotrón más eficaz que un escáner médico permite distinguir las diferentes densidades de los huesos fosilizados y la roca en sí. Con este portento han detectado a un trinaxodón, un antepasado de los mamíferos. Y para mayor sorpresa, también a un anfibio llamado Bromistega, tendido a su lado. Es una gran sorpresa. Se trata de algo francamente raro. En general, los animales no comparten su madriguera, mucho menos con animales de tamaño semejante, y menos aún si tienen la misma dieta. Igual que la zarigüeya se refugia de las olas de calor en su madriguera, el trinaxodón se echaba en el fresco y dormía largos periodos. Adormilado, no se percataría de que el Bromistega se cobijó en su guarida. El anfibio intentaba resguardarse del clima hostil y sus restos fósiles revelan que estaba herido. El Bromistega estaba herido. Tenía 7 costillas rotas que estaban soldándose, porque muestra pequeñas excrescencias en torno a las fracturas. Seguramente llevaba herido varias semanas. El descubrimiento revela que este antepasado de los mamíferos había desarrollado la capacidad de entrar en letargo. Una repentina crecida de las aguas habría sorprendido al herido y al durmiente. El linaje al que pertenecía el trinaxodón podía vivir en los túneles subterráneos que excavaba. Gracias a su particular metabolismo, sobrevivía a las sequías, lo que dio lugar a la aparición de mamíferos millones de años después. Hoy, Vincent y sus compañeros sudafricanos buscan más madrigueras con la esperanza de resolver otros misterios. También buscamos huevos o hembras preñadas que nos permitan saber por fin cómo se reproducían nuestros antepasados más remotos. Pero no es tarea fácil, ya que los fósiles de mamíferos son muy raros en los yacimientos del Triásico. Hasta finales del siglo XX solo se conocía a los primeros mamíferos por sus dientes. Estos hallazgos milimétricos se conservan en el Museo de Historia Natural de París. Emmanuel Gerbrand, especialista en mamíferos, recuerda sus inicios como paleontólogo. Cuando comencé mi carrera a finales de los 80 o principios de los 90, casi todos los restos que se encontraban eran dientes sueltos. Y era un milagro si además de una mandíbula encontrabas un cráneo. Estos vestigios minúsculos son fruto de un trabajo durísimo. Para descubrir unos cuantos dientes de mamíferos, los paleontólogos pasan por el tamiz varias toneladas de sedimentos. Solo los dientes se conservan bien, ya que su esmalte resiste el paso del tiempo. Es la parte del esqueleto más mineralizada
y la que mejor se fosiliza. Lo interesante de coleccionar dientes sueltos de mamíferos es que gracias a su pequeño tamaño podemos tener colecciones de centenares de dientes en un recipiente hermético. Así pues, una representación variada de la fauna de una región, a través de toda su historia, integrada por centenares de dientes, cabe en un cajón. Es el caso de la colección más importante que ha estudiado el equipo de Emmanuel Gerbrandt. Iniciada en la zona de Nancy en 1976, en Saint-Nicolas-de-Port, cuenta hoy con casi 1000 dientes del Triásico superior, hace 210 millones de años. Es la fauna más antigua que se conoce en el mundo, formada por una decena de especies identificadas por la morfología de sus dientes. Las 3 puntas de estos molares son, en efecto, propias de los mamíferos. Se emplean para triturar alimentos y complementan a los caninos, que la agarran, y los incisivos, que la cortan. Esta dentadura compleja indica la pertenencia a la clase de los mamíferos, ya que las demás especies tienen un solo tipo de diente. La morfología de los dientes es como un carné de identidad que delata a qué grupo pertenece un animal y lo identifica. Además, ofrece datos funcionales, es decir, la dieta del animal, ya que un diente puntiagudo, por ejemplo, indica una dieta insectívora, mientras que uno de relieve plano sugiere una dieta herbívora. Pese a revelar la alimentación de los mamíferos en los tiempos de los dinosaurios, estos fósiles no nos dicen nada de su apariencia. Pero una pista hallada en Francia en 2008 desvela qué cubría la piel de estos animales extintos. Fue en Charente-Maritime, una cantera abandonada cerca del municipio de Archangier. En esta antigua cantera de arena, 2 paleontólogos de la Universidad de Rennes aprovechan la desnudez de las paredes para recoger fósiles. Este yacimiento geológico data del Cretácico. Hace 100 millones de años, aquí había un bosque de coníferas y de ginkgos, tal y como revelan Romain Boulot y Didier Nérodot. Esta hoja lleva aquí 100 millones de años y se despega si le soplo. Puedo doblarla, por lo que aún es flexible. Salvo por el color, tantos millones de años han alterado poco este resto vegetal. Pero los paleontólogos buscan otro tesoro: fragmentos de ámbar, ya que a veces en la resina de las coníferas quedaban confinados restos de animales. Estamos en el fondo de la cantera y el goteo del agua ha creado un pequeño afloramiento interesante. Podemos ver el estrato. Cada capa es de un color porque alternan distintos sedimentos. Hay 2 grandes tipos de depósitos: depósitos arenosos, de arena blanca, ocre y roja, y depósitos de acumulaciones más bien carbonosas, donde se forman esas venas negruzcas. Aquí vemos la alternancia de arena y estratos arcillosos que contienen restos de plantas y los pequeños fragmentos de ámbar que buscamos. Especialmente. Los sedimentos extraídos son tamizados en un lago cercano. Hay fragmentos pequeños. Tenemos un trozo bastante grande, ligeramente traslúcido, entre marrón y rojo. Además de esta minuciosa labor, en la paleontología el azar también cuenta. Gracias a un golpe de suerte,
se descubrió un indicio importante de la aparición de los mamíferos. Buscando filamentos bacterianos, un colega de Romain Boulot hizo este rarísimo descubrimiento. Halló pelos en el ámbar. Si observamos el fragmento de ámbar, en medio vemos un pelo más largo, que está ligeramente curvado, así que es muy fino. Comparamos ese pelo fosilizado de hace 100 millones de años con pelos de mamíferos actuales y pudimos comprobar que presenta muchos parecidos con los de especies actuales. Sobre todo, la forma de las capas es muy similar. Pero además, la disposición de las capas y el contorno se parecen mucho a la del pelo de los mamíferos actuales. Es algo excepcional, ya que solo se han hallado 2 pelos de mamíferos en ámbar en el mundo. Hace 100 millones de años, los mamíferos ya tenían el mismo pelo que ahora. Un atributo que protegía a aquellos animales de sangre caliente de las inclemencias y los ayudó a sobrevivir a la extinción de los grandes dinosaurios. Más indicios de la morfología de los primeros mamíferos se desenterraron en China nada más empezar el siglo XXI. En yacimientos geológicos de principios del Cretácico, hace 125 millones de años se hallaron fósiles de animales que moraban en una península de clima subtropical. En ese mundo dominado por dinosaurios colosales como los titanosaurios, que medían 10 metros, vivían también mamíferos diminutos, como el Eomaya scansoria, que significa madre del amanecer trepadora. El Eomaya, víctima de dinosaurios emplumados, como el Zhenyuanlong, era el primo más antiguo de los mamíferos cuando se descubrió en 2002. Fue hallado en la región de Liaoning, al noreste de Pekín. En esta zona antiguamente volcánica se han conservado durante millones de años restos de nuestro pasado remoto. Zhe Xiluo, paleontólogo estadounidense de origen chino, bordea el barranco de Xietun, célebre por la gran cantidad de fósiles descubiertos allí. Esta formación de Yixian es un depósito lacustre donde hay una gran variedad de fósiles de vertebrados. Los más famosos son de dinosaurios emplumados, pero estos mamíferos del Cretácico son muy importantes para comprender la historia evolutiva del ser humano. Hace 125 millones de años, las sucesivas erupciones volcánicas crearon estos estratos sedimentarios. Los depósitos de ceniza roja comprimieron a los mamíferos sepultados en el barro gris. El Eomaya, de 14 centímetros de largo y unos 20 gramos de peso, luchaba por escapar de los dinosaurios emplumados. Y puede que en una de esas persecuciones hallara la muerte para después fosilizarse. Los mamíferos fosilizados se han conservado muy bien porque vivían cerca de lagos de poca profundidad. Los sedimentos se acumularon lentamente y ocasionalmente se producían erupciones volcánicas, cuyas cenizas contribuían a atrapar esos fósiles de mamíferos. Por eso se han conservado tan bien y tenemos fósiles magníficos para su estudio. En el Museo de Historia Natural de Pekín, Zhe Xiluo estudia fósiles del grupo del Eomaya scansoria, mamíferos placentarios que alimentaban a sus fetos en el útero, con la placenta, como los humanos.
El cuerpo del animal está conservado magníficamente y al completo. El sueño de todo especialista en mamíferos. Es maravilloso tener el fósil entero. Con el esqueleto al completo, podemos obtener una imagen mucho más interesante de este mamífero primitivo. Este animal vivió en el Cretácico. Tenía una mandíbula muy estilizada y miembros muy delgados. A juzgar por la longitud de sus dedos y las diferentes estructuras de las uñas, deducimos que podían trepar a los árboles. Nuestros antepasados placentarios eran capaces de explorar nichos arbóreos mejor que otros contemporáneos suyos, lo que les daba una gran ventaja evolutiva. El leomaya dejaba a sus crías en las alturas, a salvo de dinosaurios que a veces dormían en el suelo. Estos primeros mamíferos abandonaban la seguridad de su refugio para saciar su sed. Este esqueleto delata una movilidad extraordinaria, sobre todo por su hueso trapezoide, especialmente largo, como el de los primates arborícolas. Al estudiar las articulaciones de las muñecas, podemos reconocer muchas cualidades que sitúan a este fósil en particular en la línea que acabaría desembocando en los placentarios modernos. En cuanto a la alimentación de leomaya, sus dientes muy bien conservados ofrecen más pistas. Vemos que este mamífero tiene cúspides muy afiladas en la parte delantera. Y los dientes inferiores generalmente forman un triángulo muy puntiagudo. Son formas muy efectivas de cortar exoesqueletos de insectos y triturar la carne de los gusanos. Después de leomaya, nuevos fósiles hallados en China ofrecen a los paleontólogos una nueva visión de los mamíferos primitivos. El Instituto de Paleontología de Vertebrados de Pekín, templo de los dinosaurios emplumados, conserva unos especímenes asombrosos, como el Repenomamus, con un esqueleto completo e insólitamente grande. Yuan Jinhuan es el paleontólogo chino que se encarga de estudiar a este extraño animal de 70 centímetros de largo hallado en 2004. Muchos mamíferos del Mesozoico son del tamaño de un ratón, así que este es bastante grande. Otra particularidad de este gran mamífero: sus dientes puntiagudos y afilados forman parte de una mandíbula robusta. Antes de encontrar a este animal, pensábamos que los mamíferos del Mesozoico eran pequeños insectívoros que vivían a la sombra de los dinosaurios. Vemos que tiene dientes afilados y puntiagudos, por lo que era un animal carnívoro.
Además, en su estómago encontramos fragmentos óseos de crías de un dinosaurio llamado Psittacosaurus. Y dijimos, pues resulta que comía dinosaurios. Fue toda una revolución. La prueba de que algunos primos de los mamíferos se alimentaban de crías de dinosaurio y no vivían sometidos a ellos. Los paleontólogos desconocen cómo se desarrollaban sus cazas. Pero al compararlos con lobos, imaginan que el Repenomamus acechaba a sus presas en manada. La colección pequinesa atesora otros sujetos que asombraron a los científicos. El Volaticotherium, descubierto en 2006, tiene un rasgo muy destacado: un gran pliegue de piel que conecta sus miembros superiores e inferiores. ¿Para qué serviría? Bajo el microscopio, esta mancha oscura revela la presencia de gran cantidad de pelo. Una fina membrana de piel cubierta de pelo es un patagio. Esta membrana, que unía sus extremidades, como las de una ardilla voladora, permitía al Volaticotherium planear desde los árboles. Los mamíferos voladores más antiguos que se conocían eran los murciélagos, que aparecieron hace 50 millones de años. El Volaticotherium, que vivió en tiempos de los dinosaurios, nos hace retroceder mucho más. Este cazador esperaba al crepúsculo para salir en busca de presas. Es muy interesante. Nos indica que la diversidad ecológica de los mamíferos del Mesozoico es mucho más amplia de lo que creíamos. Pensábamos que eran animales arbóreos o terrestres, pero estos animales podían planear. Este animal volador indica que los mamíferos se adaptaron a nuevos medios, mucho antes de la extinción de los dinosaurios. Pero pese al hallazgo de todos estos fósiles en China, una cuestión seguía creando conmoción en la comunidad científica a finales de los años 2000. ¿Cuándo aparecieron los primeros mamíferos placentarios? Para contestar a esto, genetistas y paleontólogos se enfrentan a base de publicaciones científicas. En la ciudad alemana de Oldenburgo, un equipo de investigadores rastrea los genes de animales actuales para reconstruir su árbol genealógico. Comprobamos la similitud de un gen en dos especies de mamíferos distintas y calculamos su grado de parentesco. Olaf Bininda Edmonds es el autor de un estudio de 2007 que analizaba los genes de un 99% de los mamíferos actuales. Esto requirió 8 meses de secuenciación del ADN para seguir las mutaciones genéticas de 60 marcadores en la evolución de los mamíferos.
Los datos moleculares aportan una imagen mucho más completa. Aquí hay ADN de especies de las que no tenemos datos fósiles. Los fósiles nos dan estimaciones puntuales en el árbol genealógico y el ADN llena los vacíos y revela los tiempos de divergencia de todas las especies de mamíferos y sus antepasados comunes. Este método, conocido como reloj molecular, muestra que los mamíferos placentarios se escindieron de los marsupiales hace 160 millones de años, en el Jurásico. Luego se diversificaron durante el Cretácico para formar los grupos actuales: roedores, carnívoros y primates. Algo inesperado, ya que no se descubrieron fósiles que apuntaran a este resultado en los yacimientos de la época. Es muy interesante, porque hay mucha desconexión entre los estudios moleculares y los fósiles. Un estudio fósil llevado a cabo simultáneamente al otro lado del Atlántico, en Pittsburgh, aporta resultados diferentes. Es obra de John Weibel, paleontólogo del Museo de Historia Natural de Carnegie. Su punto de partida, un cráneo descubierto en un yacimiento mongol de hace 75 millones de años. Bautizado como Maelestes gobiensis, es estudiado desde todos los puntos de vista, ya que no pertenece a ninguna especie registrada. 400 rasgos morfológicos se comparan con los de otros 82 mamíferos actuales o fosilizados. Comparamos las características morfológicas de este animal con las de un amplio abanico de fósiles y mamíferos vivientes para averiguar qué era y a qué estaba emparentado. Nuestro estudio respaldó la teoría tradicional de que no hay fósiles de animales del Cretácico pertenecientes al grupo de los placentarios, sino que eran los antepasados de los placentarios. ¿Quién lleva razón, los estudios de fósiles o los análisis genéticos? Todos los estudios moleculares tienden a decir que los órdenes principales, roedores, primates, carnívoros, murciélagos, se originaron en el Cretácico, cuando aún existían los dinosaurios. El problema es que no hay fósiles que lo demuestren. Según el análisis de reloj molecular, muchos de estos grupos modernos estaban presentes en el Cretácico, pero no los encontramos. No cabe duda de que había mamíferos placentarios en el Cretácico. Lo que se debate es qué tipo de mamíferos placentarios y la cuestión es saber quién tiene razón. Ambos puntos de vista aún deben esmerarse para completar el árbol de los mamíferos. Unos deben precisar el ritmo de las mutaciones genéticas. Y los otros, buscar fósiles en nuevos yacimientos. Para esclarecer el origen de los mamíferos, los paleontólogos también tratan de comprender cómo se defendían de los dinosaurios. La capacidad de amamantar a sus crías quizá los benefició en gran medida. Si queremos comprender la procedencia de los placentarios modernos, hemos de estudiar a sus parientes lejanos. Es el caso del Zangeotherium, un mamífero más arcaico que los placentarios, cuyos fósiles se descubrieron en 1997 en yacimientos chinos. Estamos relativamente seguros de que es un mamífero porque tenía pelo. Y toda una serie de funciones reproductivas se asocian al pelo. Por tanto, sabemos que amamantaba a sus crías, pero no sabemos si esas crías nacían de un huevo o si las daba a luz. La lactancia implica una ventaja segura cuando la comida escasea, puesto que las crías se alimentan de las reservas corporales de la madre. Al parecer, surgió como un centenar de glándulas lactantes repartidas por el abdomen.
Como en el caso de los ornitorrincos actuales, las crías lamían de los pelos una leche espesa. El Zangiotherium tiene otro punto en común con los monotremados como el ornitorrinco: aguijones en las patas traseras. Se ha conservado otro fósil de esta especie que presenta el aguijón óseo y coincidía con el de este espécimen en particular. Los monotremados actuales usan este aguijón para defenderse, pero no sabemos si era un aguijón venenoso. Los colmillos de las serpientes y los aguijones de los insectos son muy comunes, pero este sistema defensivo es raro en mamíferos actuales. Situado en las patas posteriores de los machos, este aguijón segregaba un veneno capaz de paralizar gravemente a los adversarios. Un arma no lo bastante eficaz según los científicos, ya que el veneno tarda en hacer efecto. La evolución favorecería otras estrategias, como la huida. Y qué mejor que un buen oído para escapar a los enfrentamientos. El hallazgo en 2011 de este fósil de Liaconodon de 120 millones de años indica por fin cómo los huesos maxilares de los reptiles dejaron paso al oído medio de los mamíferos modernos. Este espécimen de mamífero es el más completo que se ha descubierto en Liaoning occidental. Se han conservado todos los huesos, así que es un espécimen magnífico. En especial, se conservan muy bien los huesos diminutos del oído. Estos huesecillos generalmente no se conservan en fósiles debido a su tamaño diminuto. Y lo más importante, es una fase transitoria en la evolución del oído medio de los mamíferos. En mamíferos primitivos, la mandíbula inferior estaba unida al cráneo por un hueso alargado. Este evolucionó en el Liaoconodon, que empezaba a desarrollar osículos auditivos. Posteriormente, el martillo, el yunque y el estribo se separaron completamente para formar el oído interno de los mamíferos modernos. Asombrosamente, todo embrión de mamífero, incluidos los humanos, reproduce en el útero esta etapa evolutiva durante la formación del oído interno. Estas herramientas de precisión analizan constantemente qué ocurre a nuestro alrededor. Oír los peligros antes que otros animales nos ayuda a escapar de los depredadores. El misterio de los huesecillos del oído, un vínculo con nuestro pasado reptiliano, ha sido resuelto gracias a este fósil excepcional. Los dientes, otra arma de los mamíferos, se estudian en el campus universitario de Washington, en Estados Unidos. Allí, Gregory Wilson analiza con tecnología punta dientes de multituberculados, mamíferos extintos hace 34 millones de años.
Los resultados son muy interesantes. Estos multituberculados, que vivían en tiempos de los dinosaurios, sufrieron una radiación adaptativa 20 millones de años antes de la extinción de los dinosaurios. Pasaron de tener dientes con unas cuantas cúspides que les permitían alimentarse de insectos a tener muchas cúspides diversas, herramientas con las que pudieron explotar un nuevo recurso, las plantas con flores. Esa habilidad para explotar el nuevo recurso les permitió expandirse en cuanto al número de especies de multituberculados y también en variedad de tamaños, de modo que lograron sobrevivir a la extinción masiva que acabó con los dinosaurios. Este estudio, publicado en 2012, indica que los multituberculados se diversificaron mucho antes de la extinción de los dinosaurios. Pasaron de una dieta insectívora a una alimentación a base de frutas o incluso angioespermas, plantas florales que aparecieron durante el Cretácico. Para llegar a ese resultado asombroso, Gregory Wilson ha estudiado fósiles recogidos desde hace 100 años en la formación de Hell Creek, en Montana. Una colección de dientes que ha pasado mucho tiempo analizando al microscopio para familiarizarse con las numerosas especies de multituberculados. Este es el multituberculado más grande que existió, más o menos del tamaño de un castor o una marmota. Tiene muchas protuberancias en la fila de dientes. Las usaba como herramientas para desgarrar y triturar alimentos. Tenemos otro ejemplo en este pequeño vial. Es otro multituberculado, pero también tiene dientes con muchas protuberancias. Era una versión más pequeña del que vivió en tiempos de los dinosaurios. Conocíamos este linaje desde hace mucho, pero nos costaba cuantificar o comprender qué significaba la forma de estos dientes. Lo intentamos con diversos enfoques, pero ninguno pudo ofrecernos la precisión con la que contamos hoy. La revolución llegó con la tecnología del TAC, una herramienta de tomografía que también usan los paleontólogos hoy. Los dientes se escanean por rayos X a escala microscópica, como el de este espécimen de 67 millones de años. Se identifica por el largo incisivo, pero lo que interesa al investigador es la complejidad de los molares. A partir de los datos recopilados, un programa cartográfico reconstruye con gran precisión la forma de los dientes. Así, Gregory Wilson descubrió que los carnívoros tienen una estructura dental bastante simple, con 110 protuberancias en cada fila de dientes, mientras que los multituberculados tienen hasta 348 protuberancias. El espécimen que acabo de mostrar cuenta con más o menos 250 pequeñas herramientas en la superficie de la fila de dientes. Estas le ayudan a procesar materia vegetal, que debe triturar muy bien para una digestión adecuada. Así pues, evolucionaron para alimentarse de plantas. Esta nueva función trituradora de los dientes favoreció el desarrollo de especies herbívoras, un nicho ecológico que los primerísimos mamíferos no explotaron. Pese a todos estos descubrimientos, una cuestión crucial estaba sin resolver hasta hace poco. ¿Cuándo apareció la línea de los mamíferos? Una vez más, la respuesta a este enigma se halló en Liaoning, cuando en 2011
agricultores chinos descubrieron en sus campos el fósil de un mamífero que se bautizó como Juramaia sinensis, es decir, Madre Jurásica de China. El paleontólogo Zhe Jiluo visita por primera vez esta zona, que se extiende varios kilómetros. No es fácil dar con rocas fosilíferas en estas plantaciones de maíz. Pero lo guía un colega local especialista en dinosaurios emplumados. El más antiguo de estos dinosaurios, el Anchiornis, fue hallado en un yacimiento muy cercano. Fue un hallazgo apasionante, porque marcó un nuevo hito en lo referente a la aparición del linaje de los placentarios en el planeta. Demostró que todos los placentarios modernos tienen su origen en el Jurásico, y eso se descubrió aquí. Además, estas rocas incrustadas en cenizas volcánicas y la geocronología fecha este lugar en hace poco menos de 160 millones de años, por lo que no hay duda de que estas rocas pertenecían al Jurásico tardío. El fósil de Juramaia es una pieza crítica de la evolución de los mamíferos. Es el espécimen más antiguo del género placentario y se identificó gracias a su dentadura compuesta por molares, caninos e incisivos. Como bien sugiere el análisis genético de mamíferos vivientes, su origen sería muy anterior a lo que indicaban los fósiles conocidos hasta entonces, ya que el descubrimiento del Juramaia demuestra que los mamíferos placentarios debieron aparecer al menos 35 millones de años antes que el Eomaia. Y aunque los paleontólogos no han dejado de buscar fósiles del Cretácico pertenecientes a los grupos actuales, como roedores y carnívoros, este descubrimiento acerca las posturas de genetistas y paleontólogos. Estudios independientes, obtenidos tanto por fósiles como por moléculas, confirman que nos acercamos a la respuesta correcta. En tiempos del Juramaia, hace 160 millones de años, los mamíferos ya tenían los atributos que los hicieron prosperar: pelo, dentaduras complejas y un buen oído para escapar a los depredadores o localizar a sus presas. La adaptación al medio, como el hecho de comer insectos o la capacidad de trepar a los árboles, dotaron a estos mamíferos en particular de cierta ventaja evolutiva. A finales del Jurásico ya estaban lo bastante bien equipados como para que su descendencia medrara tras la extinción de los dinosaurios. En efecto, los antepasados de los mamíferos eran en gran mayoría diminutos en la era de los dinosaurios, pero mucho más variados y mejor equipados de lo que se pensó durante mucho tiempo, y con bazas que posteriormente hallamos en los primates, la familia de la que descendemos los humanos.